octavo o 8 en español, es de Levíticos capítulo 9 a Levíticos capítulo 11, verso 47. Y quisiera que leyéramos una porción de la porción en esta tarde. Vamos a leer de Levíticos capítulo 9, verso 1 en adelante, y voy a leerlo aquí en mi Biblia enfrente de ustedes. Dice así en el nombre del Señor, Levíticos 9, como quiero leer el capítulo. Dice: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto, y asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Ahora quiero que vayamos al siguiente capítulo. Quiero leer el capítulo 11, una porción del 11. Capítulo 11 del libro de Levíticos, de 1 en adelante, dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel, deciles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña herida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía pero no tiene pezuña herida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas heridas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que viven en el agua, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de todo cosa viviente que está en las aguas, os tendréis en abominación. Verso 11. Os será pues abominación de su carnero, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviese aleta y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. 13. Y las aves tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelicono, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Y ahí vamos a detenernos porque la lista es vasta. Esta porción de esta semana se titula en hebreo Shemini, que significa 8, y recuerden que estamos en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos puede ser dividido en varias secciones. Los primeros 7 capítulos se tratan de los sacrificios rituales que llevaban los levíticos delante del tabernáculo.
Recuerde que el libro comienza con Moisés tratando de entrar al tabernáculo otra vez para estar en la presencia de Dios, pero acababa de haber una rebelión en el pueblo, se había levantado un ídolo, Aarón había hecho una estatua de metales y Moisés comienza a regresar para continuar escuchando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y Dios lo detiene, le habla de la tienda hacia afuera y le dice a Moisés: detente, Moisés, no puedes entrar como tú te encuentras, no puedes entrar a mi presencia, al espacio sagrado como te encuentras, sino que necesitas ahora hacer varias cosas, necesitas santificarte, necesitas purificarte, necesitas santificar al pueblo, etc. Y de eso se trata este libro de Levítico. El énfasis es santificación, el énfasis es separación, el énfasis es de alguna manera resemblar esa santidad que el Dios que se encuentra dentro de la tienda al principio del libro demanda. Este es el libro donde se repite la frase: el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo. Esta es la frase, este libro donde se repite lo que se escribió en el libro de Éxodo, que los sacerdotes tienen que traer una diadema que dice santidad a Jehová. Este es el libro que se repite por el apóstol Pedro en una de sus epístolas, donde dice que somos llamados, el pueblo de Dios es llamado a ser una nación santa, a vivir una vida santa, porque el que nos llamó es santo. Este libro es muy importante, ya que todo lo que trata el libro, si recordamos, son cosas, algunas cosas se pueden aplicar a nuestras vidas, otras no se pueden aplicar en este momento porque no existe un tabernáculo literal en Jerusalén. Sin embargo, hay muchas cosas de este libro que sí podemos hacer si realmente lo proponemos y deseamos seguir el patrón que Dios ha escrito para nosotros. Los primeros 7 capítulos son de ritos, ofrendas. Del 8 al 9, que es donde estamos, es para los sacerdotes. Moisés va a consagrar a los sacerdotes para que comiencen a ejercer el sacerdocio. Capítulo 11 al capítulo 15, que leímos una porción, se trata de algunas purezas espirituales. Se divide lo inmundo y lo limpio y lo sucio. Lo muerto simboliza, los inmundos simboliza sucio, y es un símbolo de la muerte, de la desobediencia, del pecado, de rebelión, de mundanalidad, mientras que lo puro simboliza vida, santificación, obediencia, etc. Tenemos en medio del libro, en el capítulo 16 y 17, el día de la expiación, que es un día muy importante, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y que nos muestra una sombra de lo que el Señor Jesucristo haría más adelante. En la segunda parte del libro hay más ritos, más cosas que el Señor pide. Miramos las 7 fiestas anuales en el capítulo 23 al 25. Algunas de ellas conocemos muy bien. La más famosa yo creo que es el Pentecostés, o la fiesta de las 7 semanas. En este mes se aproxima la fiesta de los panes sin levadura, que es entre semana, la fiesta de las primicias, que es un domingo, y vamos a estar conmemorando esa fiesta en unos domingos más en este mes, y daremos más instrucción. Es algo para que se ponga a pensar, ya que el Señor dice que su palabra es para siempre, que nunca cambia, es para todas las generaciones, es para todos los pueblos. Y en el libro de Apocalipsis usted mira que todas las naciones que están delante del que está sentado en el trono están ahí porque han obedecido la palabra de Dios. Y termina el libro hablando con más instrucción de cómo ser moralmente recto, cómo ser moralmente justo,
cómo Moisés y el pueblo y todos los que vendrían después de él pudieran entrar y de alguna manera reflejar aquella santidad que demanda el Dios que nos ha sacado de Egipto. Y el primer verso del siguiente libro, el libro de Números, miramos que Moisés, después de recibir el libro de Levítico, después de santificarse y santificar a Aarón y a sus hijos y santificar al pueblo, Dios le permite entrar una vez más a su presencia, al espacio sagrado, y Dios comienza a revelarle y a hablarle y a instruirle, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el libro de Levíticos es muy importante. Incluso lo mencioné la vez pasada, que cuando un niño hebreo crece y llega a la edad de 3 años, el primer libro que le enseñan a un niño es el libro de Levítico. Nosotros a veces le enseñamos Génesis o Éxodo, pero ellos no, ellos comienzan aprendiendo el libro de Levíticos para que cada niño hebreo crezca y entienda que es importante que viva una vida en santidad, en devoción, en dedicación a Dios. Y este libro es sumamente importante y relevante, y es el que menos estudia la gente, porque si somos honestos con nosotros mismos, en esta parte del mundo, en el mundo de los Estados Unidos, lo que nos pide este libro es difícil para nosotros, que vivimos en una sociedad de excesos, en una sociedad estaba leyendo un artículo y esta semana, y los Estados Unidos, la ciudad de Houston fue votada como la tercera ciudad más gorda de los Estados Unidos, porque tenemos restaurantes y taquerías y comida, y somos una gente excesivamente buscando un placer en comida, en tantas cosas. Este libro es difícil para nosotros vivirlo, pero si amamos a Dios, yo creo que no hay nada imposible que nos pueda detener de cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Es algo que usted debe de entender del libro de Levítico, ya que lo que vamos a tratar hoy en día es por muchas personas muy controversial, ya que nadie quiere cambiar y nadie quiere dejar ciertas cosas. Usted sabrá si lo deja o no, o lo que hace es usted y Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miramos la porción de esta semana. Al 8º día Moisés llamó. Aquí podemos mirar el hebreo del primer verso del capítulo 9. No lo voy a leer, pero dice aquí en inglés: and on the 8th day Moses called for Aaron and his son. Y el día 8º Moisés habló a Aarón y a sus hijos. Es lo que quiere decir todo este hebreo. El hebreo se lee del lado derecho al lado izquierdo. El inglés y el español se lee opuesto a esa dirección. Hay 3 cosas que debemos de tener en mente cuando llegamos a esta porción. La primera es que la primera parte de la porción se trata de los sacrificios de Aarón. Sacrificios de Aarón. Y es muy importante que sepa usted que el Señor le pidió a Moisés que sacrificara y preparara a Aarón y preparara a sus hijos, Nadab y Abiú, para ser sacerdotes, sumos sacerdotes delante de Dios en la tienda de reunión, para que oficiaran algunos mandamientos, entraran a la presencia de Dios una vez al año y pudieran ser como un embajador entre el hombre y Dios. Y son 8 días, diga 8 días. Son 8 días que Moisés se encuentra sacrificando. 7 días se encuentra él sacrificando y presentando una ofrenda al Señor, y al 8º día el Señor le dice: trae a Aarón y trae a sus hijos, sacrifícame y úngelos, para que ellos sean los sumos sacerdotes que yo he escogido. Por eso se llama esta porción, ¿cómo se llama la porción? 8.
El número 8 es muy importante en el hebreo, en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío. ¿Alguien sabe qué significa el número 8? ¿Qué significado tiene el número 8? What meaning does the number 8 have in Scripture? Because it has a very powerful meaning. Thank you very much. Significa nuevo comienzo. En la semana, ¿cuántos días hay? 7. Y después del 7 regresamos al principio de la semana. Así que el número 8 tiene un significado muy importante. Significa un nuevo comienzo. Aarón es el hermano de Moisés y él es el responsable por la idolatría y la insurrección que hubo al base de la montaña Sinaí. Mientras Moisés estaba hablando con Dios, el pueblo vino y le dijeron a Aarón: Moisés tiene tantos días en la presencia de Dios, ¿a quién vamos a adorar? ¿Y qué hace el hermano de Aarón? Perdón, de Moisés. ¿Qué hace su propio hermano en la carne? Hace dice: tráiganme los metales, tráiganme el oro, lo ponen en fuegos, sale como un tipo becerro y les dice: este es tu Dios. Y la gente comete idolatría y comienzan a adorar a dioses extraños. Dios le dice a Moisés: bájate, porque el pueblo se ha desviado, se han olvidado de cómo yo los saqué de Egipto, se han olvidado de que yo no soy como los demás dioses en Egipto, y están adorando y dándole crédito a cosas que no son. Y baja Moisés y toma a los levitas, y los levitas no habían adorado. La tribu de Leví le dice a los levitas: maten a toda esta gente que es idólatra. ¿Sí se acuerdan de esa porción? Y los levitas matan a una gran porción. Moisés es levita. Los levitas obviamente son los que no adoraron la estatua, pero el que comenzó todo este problema, este conflicto, fue un levita llamado Aarón. Y así que este hombre es el hombre que Dios escoge, un idólatra, para usarlo como sumo sacerdote y su descendencia. Pero antes de usarlo, Dios le dice a Moisés: necesito que lo santifiques, necesito que lo prepares, necesito que lo instruyes a él y a sus 2 hijos para que sea mi sacerdocio. Así que por 8 días van a hacer sacrificios, porque esos 8 días representan, este es un nuevo principio. En otras palabras, Aarón, voy a darte una segunda oportunidad. Por eso el número 8, por eso 8 días, por eso 8 sacrificios. Es muy importante que entender la importancia del número 8, ya que esta porción se titula octavo y en hebreo, y es lo que significa el número 8. El número 8 es de donde viene el concepto de infinito. Si usted voltea el 8 90 grados, ahí viene lo infinito, lo que no tiene fin. ¿Quién es el infinito? El Dios de Moisés. Es el Dios infinito, el que tiene todo poder, el que es todopoderoso. Es importante entender esta parte de la porción, porque así comienza la porción. La segunda parte de la porción, en breve, es el pecado de Nadab y Abiú. El Señor los escoge y les dice, les da instrucción, les da mandamiento que no deben de quemar fuego extraño. Les dice: no quemen fuego extraño. ¿Y qué hace uno de ellos? ¿Qué hace? What does one of the sons of Aaron do? Quema fuego extraño y a consecuencia muere. Muere porque desobedeció la palabra, la instrucción, el mandamiento de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído y se acuerdan de ese pasaje en el libro de Reyes, donde el profeta Elías le llama a los profetas de Baal y les dice que construyan un altar y que clamen a su Dios? Y él construye un altar y les dice: yo voy a poner un sacrificio, el holocausto, y voy a clamar a mi Dios, y el que descienda del fuego del cielo, ese es el Dios que vamos a servir. ¿Cuántos han leído esa historia?
¿Ok? Es muy importante que entienda el libro de Levíticos, ya que Dios le había dicho a Nadab y a Abiú, no quemen un fuego extraño. Solamente el fuego de Dios se permitía en este altar, y en este momento no había fuego, así que el fuego descendió del cielo y quemó el holocausto, como lo hizo el profeta Elías también. Y si no mal me equivoco, fueron también 8 días que estuvieron aquellos profetas falsos clamando. También fue un tipo de renuevo, también fue un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Hay paralelos muy importantes, porque la Biblia se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Este es el libro más repetido que usted pueda imaginarse. Por eso la mayoría de lo que leemos son, en inglés les llaman hyperlinks. ¿Cómo se dice en español? Hyperlinks. Son referencias que continuamente se están repitiendo y repitiendo. Jesús está repitiendo lo que dijo Moisés, y Moisés está repitiendo lo que dijo Dios, y los profetas están repitiendo lo que dijo Moisés, y David está repitiendo lo que dijo Moisés, y los apóstoles están repitiendo lo que dijeron los profetas, y están repitiendo lo que dijeron David, y están repitiendo lo que dijeron Moisés, y el libro de Apocalipsis está repitiendo lo que dijo Moisés, y está repitiendo lo que dijo los profetas, y está repitiendo lo que dijo David. Es un libro que se está repitiendo y repitiendo, y usted mira los paralelos, usted mira las frases, usted mira que continuamente el Señor Jesucristo dice: está escrito. Está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y si usted logra mirar eso, usted va a poder conectar todo el libro y comenzar a entender esos misterios de la palabra de Dios que Dios quiere que usted y yo entendamos. Y llegamos a la última porción, en breve, de estos capítulos que nos tocó leer esta semana, y es de los animales limpios y inmundos. Es interesante de que en el capítulo 11 de Levíticos leímos parte de la lista, pero se vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio más adelante, en el capítulo 14, del verso 3 al 21, se repite la lista. Y el hermano Espinosa nos dijo que cuando Dios repite algo es porque es importante. Dios quiere que le demos un énfasis. Cuando los serafines miraron a uno sentado en el trono, en el libro de Isaías, repitieron la palabra santo. Dijeron: santo, santo, santo. Porque hay un énfasis en la santidad del que está sentado en el trono. Así aquí en esta porción que leímos hay un énfasis de hacer una separación entre los animales limpios y los animales inmundos o sucios. Y vamos a entrar y miramos una conexión cuando leemos esta porción entre los animales limpios y los animales inmundos. La primera porción que usted debe de saber es de que esta no es la primera vez que la Biblia menciona una diferencia o hace una diferencia entre los animales inmundos y los animales limpios. Si usted se acuerda, en el libro de Génesis, Noé, ¿cuántos se acuerdan de Noé? Él separó a los animales dentro del arca. ¿Cómo los separó? Todavía no había sido escrito Levíticos 11, y Noé ya tenía el conocimiento, ya estaba separando los animales, ya estaba comiendo de la manera que pide Levíticos capítulo 11. ¿Sí se acuerdan? Que hubo una separación entre los animales limpios y los animales inmundos. Si regresamos todavía más allá, al huerto de Edén, usted se recuerda que el primer mandamiento que Dios le dio a Adán, fue un mandamiento dietético. Le dijo: todo esto es bueno, todo esto vas a comer, pero esto no. ¿Sí se acuerdan? Y del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando ellos pecaron, los sacaron del huerto de Edén, y dijo el Señor, puso un querubín a la entrada del huerto de Edén para que no entrara Adán a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan?
¿De acuerdo? So, el entendimiento en las escrituras de lo que se puede comer o lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer de acuerdo a Dios no es nuevo en Levíticos capítulo 11. Ya se estaba practicando, ya se estaba llevando a cabo. Así que cuando miramos en el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que los discípulos, que el Señor Jesucristo también, ¿cómo piensan ustedes que Él comía? ¿Cómo comía Jesús? ¿Cuántos quieren comer como Jesús? Él comía de acuerdo a Levíticos capítulo 11. Él hacía una diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Así es como comía, no comía todo. El Señor Jesucristo no comía todo. ¿Usted cree que los discípulos de Jesús comían todo? Es una pregunta muy interesante. Es algo para ponernos a pensar. Cuando llegamos al libro de Hechos y miramos el capítulo 10, es un pasaje que es difícil de entender para muchas personas y que tiene que ver con Levíticos 11, por eso lo presento aquí enfrente de usted. Y usted debería de saber lo que sucede en Hechos capítulo 10. ¿Quién sabe? Alce la mano si usted sabe Hechos 10, la historia de Hechos 10. En el libro de Hechos capítulo 10, Simón Pedro tiene hambre. No tiene que ver con comer, tiene hambre. Y está en el aposento alto y le están preparando una comida. Y de repente tiene un sueño, tiene una visión. ¿Sí se acuerdan? Y en esta visión él mira una cobija que desciende como esta foto. Y dentro de la cobija hay animales inmundos. ¿De dónde vienen esos animales inmundos? Vienen de Levíticos capítulo 11, de Deuteronomios capítulo 14. Y Simón Pedro nunca había comido estos animales, porque el Señor les dice que no lo coman, porque Noé no lo comió, porque Adán no lo comió. Y de repente él escucha una voz que le dice: mata y come. Y le dice Simón Pedro: no, Señor. Es el Señor hablando. Le dice: no voy a tocar esto, no voy a comer esto, porque nunca lo he comido. Y el Señor le dice a Simón Pedro: no llames sucio lo que yo ya he limpiado. No llames esto, ha cambiado. Y de repente despierta él. Y luego que despierta, toca la puerta. Y había un gentil llamado Cornelio en otra casa que había estado pasando tiempo con la gente judía, con gente que creía en la palabra de Dios y estaba comenzando a practicar santidad, y ahí había creído en el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo a él: manda a unos hombres a esta casa, y un Simón Pedro, él te va a decir qué hacer. Y desciende Pedro y le dicen, y mira a los soldados romanos y le dicen: nuestro amo nos ha mandado a que vengamos por ti, porque Dios le ha dicho a él que tú tienes algo que compartir con él. Simón Pedro está confundido con la visión que acaba de tener. Desciende, va a la casa de Cornelio, le dice: arrepiéntense, bautícense en el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. Cornelio y toda su casa es llena del Espíritu Santo, todos se bautizan en el nombre de Jesús. Y entonces Simón Pedro entiende lo que significaba la visión. Es así de fácil. El problema es de que hay gente que mira este pasaje y dice: bueno, ¿será que Dios ha limpiado, ha anulado Levíticos capítulo 11? Y es importante que lo entendamos, que eso no es lo que está pasando aquí, porque esto fue una visión, diga una visión. En el libro de Daniel y en otras partes de las Escrituras, cuando un profeta o un hombre de Dios tenía una visión y miraba animales inmundos, como lo hizo Pedro, significaban gentiles. Los animales inmundos en los sueños o en las visiones o en los éxtasis son un símbolo, una representación en las Escrituras de los gentiles. ¿Por qué? Porque los animales son inmundos o sucios. ¿Y qué son los gentiles? Los gentiles son personas que no practican la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que te santifica? ¿Qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te transforma? Así que cuando Simón Pedro está mirando esta visión con los animales inmundos y la voz que le dice: hey, no llames inmundo
a lo que yo he santificado, estaba hablando de quién? Era un mensaje de parte de Dios para que Simón Pedro comenzara a tratar con la gente con los gentiles que no practicaban los mandamientos del Señor. Y en el libro de Hechos, del capítulo 10 en adelante, eso es precisamente lo que miramos. Miramos que Simón ya no le tiene miedo a estar con gente gentil. En aquel entonces, usted debería de saber que había una tradición, digan tradición. Había una tradición le llaman una ley oral, que decía que los judíos y los gentiles no se deberían de sentar uno con otro en la mesa, porque los gentiles vivían de su forma y los judíos habían sido llamados a ser santos. Pero esa tradición no estaba escrita en la palabra de Dios. Esa era una tradición que se había formulado a través del tiempo. Si Dios no le habla a Simón Pedro y le revela esta visión y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, Simón Pedro nunca hubiera acompañado a los soldados romanos, nunca hubiera ido a predicar a la casa de Cornelio, nunca hubiera Cornelio y su casa sido bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, y todas las demás personas que escucharon el mensaje. Así que este sueño comienza un suceso de eventos, y es importante que usted lo entienda, porque tiene que ver con Levíticos capítulo 11 y tiene que ver con Deuteronomios, creo que es el capítulo 14, la lista de los animales inmundos y los animales limpios. Otro pasaje que es muy importante para entender es 1 de Timoteo capítulo 4 y verso 1 al 5. Quisiera que lo leyéramos. 1 de Timoteo 4. Este es un pasaje muy interesante y muchas veces mal entendido. Dice así, 1 Timoteo 4 del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es muy importante entender lo que está diciendo este pasaje, porque se atribuye este libro al apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Y él está hablando aquí de comer, es la parte que nos estamos enfocando, es en los alimentos que Dios creó. Mi pregunta para usted es, ¿qué alimentos creó Dios? ¿Qué alimentos creó Dios? Si usted se pone a pensar en su mente, usted dirá, todo lo que existe en la creación fue creado por Dios. Pero si usted estudia las Escrituras, eso no dice las Escrituras, no en ese sentido, no en el sentido de que todo se puede comer. Nuestro pensamiento en esta parte del mundo es que todo se puede comer. El entendimiento de la palabra de Dios, de los profetas, de Moisés, de Jesús y aún del apóstol Pablo, es de que se puede comer todos los alimentos que Dios creó para comer. ¿Cuántos dicen amén? Y es algo que usted debe de entender. Porque si no, va a leer este verso y va a comenzar a rascarse la cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los alimentos que Dios ha creado son los alimentos que están en Levíticos 11, en Deuteronomio 14. Son los alimentos que comía Noé. Son los alimentos que Dios le dio a Adán. Son los alimentos que Jesús comía. Son los alimentos que aún el mismo que escribió la carta al apóstol Pablo comía.
Pablo practicaba Levíticos capítulo 11. ¿Cómo lo sé? El libro de Hechos nos dice, Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, aquí lo tengo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el concilio es el Sanhedrín, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia, esa frase, buena conciencia, significa yo obedezco los mandamientos o la palabra de Dios. Con toda buena conciencia, y para comprobarlo, usted puede investigar el libro de Macabeos, el capítulo 4, 23, va a encontrar la misma frase en referencia a la obediencia de la palabra de Dios, del mandamiento. Dice: he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así que el que escribió la carta, primera de Timoteo, nunca paró de practicar los mandamientos. Nunca. Así que no puede estar diciendo, esto no lo tiene que practicar. Cuando lo practicó Adán, lo practicó Noé, lo practicó Moisés, lo practicó David, lo practicaron los profetas, lo practicó Jesús, lo practicaron los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Nunca paró él de practicar la palabra de Dios. Por eso tenía buena conciencia. Una vez más, los alimentos que Dios creó para consumir equivale a los animales limpios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos esa lista. Y para comprobarlo, para que miren de que no es una invención local, la historia nos dice que la iglesia temprana practicó los mandamientos del Señor hasta el tercer y cuarto siglo. ¿Qué pasó el tercer y cuarto siglo? ¿Qué iglesia se formó? La iglesia con la R. ¿Cómo se llamaba esa iglesia con la R? ¿Alguien? Roma. La iglesia católica romana. Es cuando se formó, y se formó por el emperador gentil llamado Constantino. Y si usted sabe la historia, él creó esta iglesia, la creó la iglesia universal, porque el país, el imperio de Roma, estaba dividido entre los que querían seguir a Jesús, los que querían obedecer la palabra de Dios, y la gente pagana que adoraba al sol y la luna y tantos dioses ajenos. Y había una división en el país, así que para unir el país, en el tercer y cuarto siglo, este emperador llamado Constantino formó la iglesia romana católica universal y dijo: todo el mundo es bienvenido. Y comenzaron a eliminar la santidad. No hay que ser tan estrictos, no hay que obedecer este mandamiento, tranquilo, usted puede adorar aquí y puede adorar allá. Y comenzó a mezclar lo bueno y lo que no es muy bueno. Y comenzaron a inventar nuevas doctrinas. No quiero mencionarlas porque estamos en video, pero usted sabe muchas de esas doctrinas que han salido. Pero el Señor Jesucristo nunca entendió este verso, y el apóstol Pablo lo practicó como muchas personas piensan en el día de hoy. Porque toda la palabra de Dios es unida, toda la palabra de Dios se alinea, en la revelación de Dios es clara. ¿Cuántos dicen amén? Es algo para ponerse a pensar. Quizás usted fue enseñado a comer esto o a comer lo otro. Si usted gusta, no tiene que seguir comiendo. Usted puede cambiar si usted gusta. Si usted no gusta, esa es su decisión personal. Nosotros no vamos a apuntarle a nadie, y no somos la policía para andar atrás de la gente, no. El que quiere obedecer la palabra de Dios la obedece, y el que no quiere, eso es asunto privado de la persona. Pero es algo para que usted entienda de esta porción, Levíticos capítulo 11. Ahora hay excepciones, diga, hay excepciones. Hay excepciones. Hay que entender cómo aplicar los mandamientos del Señor a nuestras vidas. Este es un tema más avanzado y es un tema que requiere estudio, y es lo que estamos tratando de convertirnos en discípulos, en estudiantes,
para conforme a la palabra, vamos entendiéndola, nos comience a cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Los mandamientos son para darnos vida, diga vida. No son para ser una carga que usted y yo no podamos cargar. Jesucristo dijo, llevad mi yugo, que es, ¿cómo es el yugo del Señor? Es ligero. Y cuando uno estudia esas palabras, el yugo que hablaba el Señor era su palabra. Su palabra son los mandamientos. El yugo del Señor son sus mandamientos. Así que los mandamientos son para dar vida, son para bendecir, son para separar, son para acercarte a Dios, son para cambiarte, para que no seas como el mundo, son para que seas la luz, son para que puedas reflejar al Dios que te ha llamado. Eso es algo muy importante que usted debería de entender. No son una carga, no son un peso, no son restricciones, no son vida. La razón que batallamos mucho con los mandamientos es porque todavía queremos hacer nuestra voluntad propia y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero eso es algo personal, no es la palabra de Dios. Los mandamientos fueron hechos para el hombre y el hombre no. Y no el hombre para los mandamientos. Esto es algo que el Señor Jesucristo repitió. Y es algo que es muy importante entender. De que los mandamientos están para guiarnos y llevarnos a la presencia de Dios, como guiaron a Moisés a la presencia de Dios. No están aquí para hacernos la vida imposible, no están aquí para restringirnos, están aquí para bendecirnos. Un ejemplo, si usted va en un carro, hay una ley allá afuera, que no debería de manejar arriba de este speed limit. Si usted maneja arriba de ese speed limit, el carro se puede voltear, puede chocar, puede matarse. ¿Y qué hace el ser humano? Voy a ver si me puedo salir con la mía, a ver si nadie me agarra y quiebra la ley. A veces pasa algo malo, a veces no. Pero de repente mata a alguien. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué está en la corte? ¿Por qué está en la cárcel? Porque quebró un mandamiento, una ley allá afuera que estaba diseñado para protegerlo, para darte vida, para que pudieras manejar todos los años de tu vida, para que fueras un ciudadano productivo. Sin embargo, uno pensó en su mente, no, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y es importante que usted entienda esto. Recuerde también que el espíritu de los mandamientos es misericordia y gracia. No es nuestro trabajo andar apuntándole a la gente, tú estás comiendo esto, tú estás comiendo lo otro. Ese no es nuestro trabajo. Recuerde que con el mandamiento también debe de uno de tener misericordia y debe de mostrar gracia. No todo el mundo estudia la palabra de Dios. No todo el mundo quiere acercarse a Dios. No todo el mundo siente convicción para vivir para Dios. No todo el mundo quiere entrar en la presencia de Dios. No todo el mundo está interesado en buscar a Dios. Si tú lo estás, excelente, es para ti. Pero hay muchos que no saben, hay muchos que nunca van a escuchar esta enseñanza y nunca van a saber esos pasajes. Mira cuántas sillas vacías hay. Y es importante que usted y yo entendamos la misericordia y la gracia. Si tú quieres acercarte a Dios, practícalo. Si no quieres practicarlo, no lo practiques. Pero no juzgues al que sí o al que no. Ten misericordia, ten gracia. Deja que Dios trate con ellos. Y es muy importante que usted y yo entendamos esto. ¿Cuántos dicen amén? Es importante también, no está aquí en las notas, pero hay ocasiones donde se permite comer estos animales. Por ejemplo, en una ocasión donde no hay nada para comer, vamos a hablar de camarón. Uno de los animales que son inmundos en el libro de Levíticos capítulo 11, Deuteronomio 14, son los camarones. Y si no hay nada para comer, y lo único que usted tiene que decidir entre comer camarón o morir, entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? La palabra de Dios es para darte vida, así que la palabra de Dios nos permite comer camarón en esa situación. ¿Por qué? Porque los mandamientos fueron hechos para darnos vida.
Los mandamientos son hechos para el hombre y no el hombre para los mandamientos. Así que hay ocasiones donde sí se puede. Cuando la vida está de por medio, y se lo puedo comprobar. Usted se acuerda cuando el rey David, bueno, todavía no era rey, David y sus hombres habían estado peleando y corriendo y escapando porque Saúl los estaba persiguiendo para matarlos y no habían comido nada en varios días y fueron al tabernáculo, creo que está en 2 de Samuel, y fueron al tabernáculo y le dijeron al sacerdote: danos los panes sin levadura para comer, porque no hemos comido, no he comido yo, dijo David, y no han comido mis soldados en muchos días. Los panes de levadura solamente eran para los sacerdotes, y el sacerdote toma los panes de levadura y se los da al rey David. Bueno, perdón, a David, no era rey todavía. Y los muchachos, los soldados que están con él, comen. ¿Por qué? ¿Por qué aparenta el sumo sacerdote que está cerca de la presencia de Dios quebrar un mandamiento? Es un ejemplo. Porque estaba de por medio la vida. El propósito de los mandamientos es darnos vida. Si usted tiene que escoger de acuerdo a la palabra de Dios entre quebrar un mandamiento y la vida, el mandamiento le permite escoger vida. Y es importante que usted entienda esto, porque mucha gente no lo entiende, especialmente gente que no sabe practicar la palabra de Dios. Nosotros los gentiles en el mundo de Norteamérica, que cargamos Biblias, estamos generalizados, cargamos Biblias, vamos a la iglesia y nunca la estudiamos. Y luego queremos hablar del libro que nunca estudiamos. Y es importante que usted entienda. Otra cosa más, por último, esta frase es muy importante, que usted entienda que estar bajo la ley no significa, no equivale obedecer la ley. No son la misma cosa. Yo sé que en el mundo de Norteamérica somos condicionados a que estas dos frases significan lo mismo, pero si usted estudia y investiga, no significa lo mismo. Si usted va a un rabino judío y le pregunta: ¿estás bajo la ley?, él va a decir: no estamos bajo la ley. Obedecemos la ley, pero no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir estar bajo la ley? Quiere decir que si usted tiene que decidir entre comer camarones y vivir, usted escoge morir, porque está su vida debajo del mandamiento, bajo la ley, bajo el mandamiento. Pero Jesucristo nos enseñó que nuestra vida está arriba del mandamiento. Si mira cómo no estamos bajo la ley, entonces ¿para qué son los mandamientos y la palabra de Dios? Son para santificarnos, son para mostrarle al mundo y a nosotros mismos el cambio que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Son para reflejar a Jesús, son para seguir a Jesús, son ¿para qué? Para mostrar nuestra salvación al Dios que nos ha llamado. Yo sé que son conceptos quizás avanzados, quizás extraños, pero es importante que usted entienda esto, porque hay mucha gente allá afuera diciendo mil cosas y no leen y no estudian. Y usted es un discípulo, usted debería saber los misterios de la palabra de Dios. Pongámonos de pie en esta tarde. Es una porción muy interesante, el libro de Levíticos, especialmente la porción de la dedicación de los levitas y la porción de la lista de lo limpio y lo impuro. Algo que se me olvidó mencionar de la lista es de que cuando un israelita o una persona come algo que es considerado inmundo, la persona es inmunda hasta que el sol se mete. Cuando el sol se mete, ahí termina su inmundez o su suciedad, para que mejor me entiendan. Esta lista de animales inmundos y limpios no eran mandamientos como los otros. Estos eran mandamientos de pureza.
En otras palabras, si usted comía una de estas cosas, no era considerado pecado. El propósito es de que usted quiera obedecer a Dios. El propósito es que usted quiera acercarse a Dios, pero no estaban considerados al mismo nivel que los otros mandamientos que instruye la palabra de Dios, como no matar, o no tener dioses ajenos, o no robar, o no cometer suicidio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a hacer lo que me pegue la gana? No, esa no es la actitud para tomar. Quiere decir de que yo quiero agradar a aquel que me ha llamado. Yo estoy enamorado con aquel que me ha llamado de tal forma que me importa más agradarlo a él que agradarme a mí mismo. Ese es el espíritu y la convicción que Dios quiere que usted y yo lleguemos a tener un día. No se trata de hacer menos, se trata de hacer más. La gente siempre dice, bueno, eso no tiene que ver con salvación, eso no necesito hacerlo, porque es algo pequeño, es algo insignificante, no es algo principal. Pero ese no es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios es que digas, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no hago mi santa voluntad, ahora hago lo que Él ha escrito para que yo haga a lo mejor de mi capacidad. Y es una actitud muy diferente, muy diferente. La gente siempre está buscando hacer menos, pero si usted está enamorado de Jesucristo, usted está buscando hacer más. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy diferente. Es solamente para aquellos que realmente aman a Dios y lo están buscando. Vamos a darle esta tarde, cierre sus ojos. Señor Jesucristo, venimos delante de ti en este día a darte la honra y la gloria, Señor, que tú te mereces. Señor, venimos delante de ti en esta tarde agradecidos por tu palabra. Señor, te pedimos en este día que seas tú llevándonos a cada uno de nosotros a nuestros hogares con bien, que nos protejas, que nos guardes y nos cuides en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén y amén.